Pues Bosnerau nació como fruto un poco de algo sin preparar. Nosotros somos todos de la misma localidad, de Zuera, y bueno, quedamos para tocar música tradicional entre todos, pero bueno, compartimos también una cosa muy importante, que es la pasión por los Pirineos. Entonces pues decidimos centrar nuestra temática en cantar a la montaña, ¿no? Que es algo que nos estimula y algo que amamos. Sobre as piedras y sentir a soledad y cuidar en o silencio a vodos lugares dalle. Están y vegas al lugar, vamos y vegas al lugar, en pleno uso del aire del alar, cruza de brisa por medio de la char. Diz que en esta selva o tiempo no se va, diz que o tiempo no se va, parece que mucho tiempo fa que no se atreve a entrar, no más hielos y allepro, os Pirineos son. Proyecto que decidimos encauzar con Bosnerau. Incorporamos también con esa idea los instrumentos que considerábamos que eran más propios de la música o de la identidad musical de la montaña, de estos últimos 100 años, como son pues, los instrumentos monolíticos de gaitas, acordeón, el violín, y luego todo soportado por batería, guitarras y bajo. Y así nació nuestro primer disco, Plebia, en el año 2015, al cual siguió en el año 2017 Quimera, y ahora mismo estamos trabajando en un tercero, pero nos hemos visto un poco impedidos por el tema del COVID, a ver cuando todo vuelve a su sitio y podemos retomar y seguir para adelante. Talla por isos puntas, en do siempre brillará o sol, dibuixaré hai un paisaje, o reino da florida flor, en do llano puyan os hombres, allá yendo campana. Senira primavera, que todo mon impreduló, podrá irse a cabaña entera, podrá mortarse ya esta luz, podrá irse a otra tierra que trobarán si no oyes tú. Cantando a la montaña, entendemos que el tema del aragonés pues forma parte de la identidad cultural de los Pirineos, es algo propio, y pues de forma pues también muy natural decidimos incorporarlo a nuestras letras. Igualmente llevamos canciones en castellano como en aragonés, y bueno, la verdad es que nos sentimos muy a gusto componiendo en aragonés, y yo creo que la gente también lo agradece, ¿no? Que usemos la lengua aragonesa para incorporarlo a nuestro repertorio.